Eh, pues gracias le doy primeramente a Dios por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, y gracias al comité que me permite también poder exponer, ¿verdad?, un pensamiento. Espero pues sea de bendición como es de bendición para mí. Quería que cerráramos nuestros ojos, inclináramos nuestro rostro, le pidamos al Señor, ¿verdad?, que Él sea el que dé la palabra en esta hora, que Él añada a su palabra. Amén. Señor y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta noche preciosa y hermosa. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más y poder estar aquí, Señor, delante de tu pueblo, Señor amado, unánimes, con el mismo sentir, Señor, con el mismo pensamiento, todos de alabarte y glorificarte, Señor amado. Gracias por el tiempo que nos permites, Padre de la Gloria, poder hacerlo libremente. Te pedimos, Padre de la Gloria, que añadas tú a tu palabra en esta hora. Prepara nuestros corazones, que sea como tierra fértil, que podamos recibir esta palabra, Señor, y podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Padre de la Gloria. Sé tú obrando, bendito Espíritu Santo, en medio de cada uno de nosotros. Toma tú el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es alabarle al Señor, ¿verdad? Pero más hermoso si estamos limpios en nuestros corazones, en nuestro ser interior. Si lo estamos delante del Señor, ¿cómo recibirá Él estas alabanzas o este tiempo de servicio para Él? ¿Lo recibirá con olor grato o lo recibirá o no lo recibirá? Pegará tal vez en este techo, tal vez ni ahí, aún menos. Quiero hablarles del templo. Quiero hablarles del templo que somos nosotros, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. El templo en sí, en el tiempo antiguo era movible. En el tiempo de Moisés era movible. Era un templo donde se armaba y se desarmaba según caminaban, y el Señor les decía, aquí quiero que se pongan hoy. Se armaba el templo de nuevo, los levitas construían el templo y ya venían los sacerdotes y ministraban. Pero hubo un tiempo donde David empezó sus batallas, el Señor lo empezó a usar en las batallas, empezó a tomar el control sobre sus enemigos alrededor, y David empezó a preparar el templo y él quería armar el templo. Él ya no quería una campaña, una casa de acampar para el Señor. Él quería un templo, algo que no se moviera y que fuera, que estuviera siempre ahí en ese tiempo, todo instalado. Pero David no podía hacerlo, porque David tenía manchadas sus manos de sangre. Pero sí pudo hacerlo Salomón. Y el templo antiguo era un edificio, columnas, bases, paredes, todo tallado, y todo solo fue ensamblado. Pero hoy en día el templo somos nosotros, y tenemos bases, tenemos que tener bases. Este templo tiene que tener ventanas, tiene que tener puertas, tiene que tener base bíblica, tiene que tener una pared. Les voy a hablar de dos pilares que pusieron en el templo antiguo. Amén. Permítame. Lo tengo aquí. Permítame, lo busco aquí. Lo tengo, amados. Me dan un segundo. En el templo o edificio que edificó Salomón, era un edificio, ¿verdad?, más que todo aplicado en Jerusalén. Pero el templo que es ahora el de nosotros, es el cuerpo. Ese templo tiene que ser muy edificado desde bases. Y la primera base es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos actuar, no podemos desarrollarnos.
Hay dos pilares en el templo antiguo de Salomón que puede ser dado a nuestra vida hoy, y es que hay una en la base izquierda y en la base derecha, o pilares derecho y pilar izquierdo. En el pilar derecho le pusieron hasta nombre, se llama Jaquín. Esa la podemos ver en Primera de Reyes 6:3. Dice: la antesala que estaba al frente del templo medía, esta es las edificaciones, aquí está. Perdón, es no. Y Hurán dice en algunas versiones, otras dice Hiram, columnas a la entrada del templo, una hacia el sur y otra hacia el norte. Estamos hablando de la entrada. A la del sur la llamó Jaquín y a la del norte Boaz. Sur, Jaquín es descendientes de Simeón, un hijo de Simeón. Y Jaquín significa él establecerá. Significa Jaquín, él establecerá. Para que Dios establezca en nosotros tenemos que tener una base, y la primera base es la fe. Para que Él pueda edificar en nosotros, en nuestra vida, tiene que tener una base, y esa es la fe. No podemos nosotros establecernos a buscar del Señor, a querer meterle al templo si no hemos construido el templo dentro de nosotros. Sabemos que cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, el primero, el que entra a este templo es el bendito Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos guía en este caminar. Pero necesitamos alimentarlo, saber que nuestra fe está puesta en aquel que nos creó, en aquel que nos creó primero, para la honra y la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre, dice la palabra. Entonces, tenemos que saber que nuestra base es que Jaquín, como dice, Él establecerá, Él ha establecido en nosotros algo, y es la fe. Y no podemos nosotros venir y construir en nuestro templo interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu, algo que no esté que esté llevado a la palabra. Necesitamos nosotros como templos creer que el Señor está obrando en nuestras vidas. Estas bases, viene la de Boaz. Boaz significa el Dios de la fuerza o fortaleza. Eso significa la segunda base que está al sur. Nuestra fuerza y nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra fuerza viene de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso le decía, la primera base es la fe. Creer que Él está obrando. Creer que para Él lo estamos haciendo. A veces llega el tiempo donde podemos desmayar, donde no podemos tener fuerzas. Y entonces es cuando está la segunda base ahí. Creemos que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Necesitamos llegar a nuestro templo, o llegar a nuestra intimidad con Dios y pedirle esa fuerza en Él. Necesitamos humillarnos para poder nosotros exponernos delante de Él. Esas bases para mi vida son muy hermosas. La verdad, es difícil servirle al Señor si no tenemos fe. Es difícil, la verdad. A veces hemos visto las cosas que no se ven, en lo material no se ve, pero en lo espiritual podemos ver las que están trabajándose. Gracias a Dios, nuestra hermana nos decía al inicio, 15 años de un grupo, gloria a Dios, pero desde ahí empezamos a formar bases. Tenemos que tener bases en todo. Y la base que teníamos y seguimos teniendo es la oración. Otra de las bases que teníamos y seguimos teniendo es el ayuno. Tenemos que formar paredes en nosotros
tenemos que formar pilares, tenemos que empezar a poner ventanas, puertas en nuestra vida, en nuestro corazón. Para poder formar algo en nuestra vida necesitamos tener bases, tenemos que irnos a la palabra día con día. Es difícil a veces cuando llega el desánimo, es difícil a veces cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades y no tener una base. Entonces, cuando ya volvemos a eso, volvemos a la base, ¿dónde iniciamos? Cuando las cosas están poniéndose mal, es cuando volvemos a la base, ¿dónde iniciamos? En las rodillas. ¿Dónde continuamos? En el ayuno. ¿En dónde estamos? En la palabra. ¿Qué nos alimenta? ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos nutre? ¿Qué es lo que nos lleva a darle un buen servicio al Señor? Es la misma palabra, es la misma búsqueda. Estos 15 años, como decía la hermana, tal vez han sido de batallas, de luchas, de pruebas, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, porque como decía Pablito en un tiempo atrás a los jóvenes, esté él o no esté él, el caminar del Señor sigue, porque el Señor levanta a aquel que tal vez ha estado decaído, aquel que ha estado tal vez derrotado, se ha sentido derrotado, el Señor lo levanta. Nuestras bases en el Señor, en el Espíritu, tienen que ser fuertes. Pasé un tiempo atrás, hace mucho tiempo, pasé un tiempo de desánimo. Pasé un tiempo donde no quería orar, donde no quería leer la Biblia. Y fueron tiempos difíciles. Y créame que venir a la iglesia se hace sentir pesado, se siente carga. Y venir a la iglesia sin fe, sin fuerzas, sin ánimo, es lo más horrible que puede haber. Pero en esos tiempos, recuerdo que era aquí en este templo, aquí se celebraba los martes, los servicios. Yo venía de un martes, recuerdo, yo le decía al Señor en el camino, no quiero ir. Me tocaba servir, yo le decía, no quiero ir. Yo le decía, Señor, no quiero ir. Dentro de mí decía, no quiero ir. No quiero ir. No tengo el anhelo, el deseo de servirte así, desanimado, sin fuerzas. No tengo el anhelo, el deseo de servirte si no te creo. Recuerdo que ese día llegué en el camino, el Señor es tan hermoso. En el camino venía escuchando alabanzas y solo era una alabanza y la repetía y la repetía. Y recuerdo que el Espíritu Santo empezó a llenar en ese automóvil ahí, empecé a llorar. Porque el Señor conocía que yo no quería venir. El Señor sabía que yo no quería venir. Estaba desanimado, sin fuerzas. Estaba decaído. Pero el Señor sabía, y como yo me expuse delante de Él, yo le dije mis problemas. El Señor entendió. Él sabe nuestros problemas, pero Él quiere que los digamos a Él. Entonces, mis problemas se los expuse. Y el Señor ahí en el automóvil venía llorando todo el camino desde el centro de Los Ángeles hasta acá. Llegué acá y el servicio precioso. ¿De qué se predicó? No sé, no, son bromas. Son bromas. Recuerdo que esa vez predicaba el pastor del matrimonio, Mateo. Estaba difícil la prédica, pero estaba bonita, porque pues a los que estamos casados nos ayuda para bien todo esto. Y recuerdo que me ayudó, me bendijo mucho la prédica, la alabanza, la palabra que se dio. No regresé como venía, regresé fortalecido, regresé con ánimos. Al día siguiente, temprano en la mañana, volví a lo habitual que hacía, orar. Llegaba el tiempo, tenía que madrugar a mi trabajo para poder agarrar un parking, porque el trabajo no me ofrecía un parking, los de mi trabajo, mi patrón. Tenía que levantarme temprano para poder llegar ahí, estar ahí. Llegaba y entonces
en lo que llegaba, ahí nomás oraba. Y en el mismo tiempo abría mi Biblia y estaba leyendo la palabra desde las 6 hasta las 8 de la mañana. Y eso era hermoso. Digo era porque ahora mi trabajo es manejar, ya no me da el tiempo de hacerlo así. En cuanto a leerlo, pero lo puedo escuchar, que no es lo mismo. No es lo mismo ponerse a leerla que estar escuchándola. Entonces, me ayudó a mí, me ayudó mucho el estar leyendo la palabra, me ayudó mucho a fortalecer mi ser interior, mi espíritu, mi alma y todo mi ser. Me lavaba aquello que tal vez traía mal, aquello que me pasaba durante el día me lavaba, aquello que leía durante la mañana, lo andaba meditando todo el día. Y me pasaban cosas que después me traía el Espíritu Santo, la palabra que había leído en la mañana. Y así fue como leí la Biblia. Así fue como leí la Biblia. Me empecé a tirar todos los libros. Y dije yo, qué bueno, qué saludable para mí, espiritualmente. Pero si no hubiera pasado, tal vez mis fundamentos, mis bases, mis pilares en el Señor no me hubiera ayudado. Hubiera sido frágil, débil, espiritualmente tal vez sin fe. Y gracias a Dios uno se rodea con gente también que tiene fe. Gracias a Dios tiene hermanos y hermanas en Cristo que están ahí. Sí se puede, hermano, aunque no se vea. Aunque no se vea, sí se puede. Porque hay que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Porque hay que avanzar hasta alcanzar. Pero no vamos a alcanzar lo que el Señor ha prometido si no nos metemos. Pues le digo, a mi vida me ayudó esto cuando leía, es que mi base es la fe en el Señor, mi fortaleza es Cristo. Y es difícil porque en estos tiempos uno logra ver tanta noticia, gente que se mata, y hablo de cristianos, no hablo de gente del mundo, hablo de gente cristiana o con pensamientos de suicidio. Mi pregunta es, ¿por qué hay ese pensamiento en estos jóvenes, en estos hombres, en estas mujeres? Tal vez es porque no está la palabra cimentada. Tal vez porque le dieron cabida al enemigo. Y no los juzgo, porque tal vez en algún momento de mi vida lo llegué a pensar. Tal vez mis bases estaban deteriorándose. Porque si vemos este edificio, desde que lo conozco lo veo siempre igual. Pero como dice nuestro pastor, necesita echarle una manito de gato de vez en cuando. Así es nuestro espíritu, así es nuestro cuerpo. Necesita por dentro estarse alimentando a diario para que podamos tener algo nuevo que ofrecerle al Señor. Las bases, cuando uno las forma, son difíciles, pero con el pasar de los tiempos, el cemento, entre más agua y sol agarran, más se concentra, más fuerte es. Entonces, entre más pasaba el tiempo con el Señor, más nos podemos hacer nosotros fuertes en Él. Y vendrán vientos, vendrán tormentas torrenciales, pero si estamos cimentados en la roca que es Cristo, nada podrá movernos. Podrá venir lo que venga, pero si estamos cimentados en la roca que es Cristo, nada nos va a mover. Recuerdo en otra ocasión, venía igual. Es que el enemigo, Señor lo reprenda, lo quiere tumbar a uno. Venía igual. Y ese martes me tocaba servir y me tocaba servir enfrente. Yo era ayuda de servicio, para los que no sabían, yo servía de ayuda de servicio. Ahí empecé. Fue mi primer servicio. Me tocó, mi líder estaba allá atrás y me dijo a Josué, te toca estar echando ojo porque no todos los que vienen son cristianos, otros son cristinos. Sí, es verdad.
las hermanas podrán dar el testimonio, las que estuvieron hace tiempo atrás, se les perdían cosas de las carteras. Entonces uno tenía que estar un ojo al Cristo y otro a las carteras, ¿verdad? Entonces, recuerdo que mi líder me dijo: Josué, te toca enfrente, allá, tus ojos bien abiertos. Y deja, la segunda parte me gustó, y deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Esa me gustó más. Créame que me gustó más. Estando ahí, empezó la alabanza y empezó la patita conguera, ¿va? Y yo dije: no, ahorita no, Espíritu Santo, ahorita no. Y la voz me dice: danza. Yo: no, pues mi líder me dijo que no. ¿A quién le hago caso? ¿A mi líder o al Espíritu Santo? Pues al Espíritu Santo, ¿ah? Y que le hago caso al Espíritu Santo. Y el muchacho que tenía que estar viendo para allá, estaba todo, aleluya, dance y dance, giro y giro. David no era nada, tal vez, salto y salto. Y en uno de los saltos volteé a ver a mi líder, bien serio mi líder al fondo allá. Yo dije: ay, hoy me la gané. Pues al final del servicio, mi líder con una gran sonrisa. Mira, me molestó, pero es que el Espíritu Santo también me habló. Me dijo: déjalo, porque yo fui el que le dije. Ay, dije yo: gloria a Dios. Yo dije: me la gané. Pues sí, va, me la gané, pero no. Ya cuando es el Espíritu Santo, no solo me va a hablar a mí, le va a hablar a mi líder. Entonces, pero eso, para llegar a esa conexión necesitamos estar también conectados con Él. Porque no podemos nosotros estar queriendo que el Espíritu Santo nos hable si estamos en las novelas, en las movies, en el chisme. No, digo, va, por si alguno va. Hoy es un buen día para volver atrás, volver a ese punto de partida. Cuando venimos a los pies de Cristo, no sé usted, pero yo fue un 5 de febrero del 2009. Y desde ese día yo nací. Y fue en este ministerio donde el Señor me ha trabajado, me ha construido. Crecí en un hogar cristiano, pero no es lo mismo ser de padres cristianos que conocer a Cristo. Entonces, al venir a Cristo, desde el 5 de febrero del 2009, yo conozco a Cristo. Yo sé quién es Cristo. Y que a veces me he bandeado, va, querido, pero el Señor siempre está ahí. No, tú eres mío, tú eres mío. Yo aquí te quiero, yo aquí te necesito, que hagas esto, que hagas lo otro. Y a veces me he querido zafarme un poquito, pero no. El Señor me dice: vení, te voy a jalar las orejas. Y en este caminar, si no tenemos las bases bien fundamentadas, vamos a caer. Vamos a caer y tal vez vamos a caer bajo. Y tal vez los vamos a golpear, tal vez nos va a pasar tantas cosas malas. Pero el Señor quiere que volvamos a Él. La iglesia al principio tenía algo, y es que buscaba del Señor en los hogares. En el 2020 nos llevó ¿a dónde? A los hogares. El enemigo, el Señor lo reprenda, dijo: vamos a tirarle pandemia. Se le olvidó que al principio les tiraron a la iglesia del principio una pandemia también. Fue la persecución. Entonces, ¿qué hacían? Se reunían en hogares. En el hogar es donde empieza todo. La iglesia de Cristo, el templo del Espíritu Santo, comienza en el hogar. Pero necesitamos los pilares, 2 pilares necesitamos: tener fe y creer que Dios lo va a hacer, que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Al final de esos pilares tenían al final de esos pilares de las columnas, en la parte superior, tenían unos capiteles, coronas, ornamentos o molduras en forma de lirio. Los lirios se dan en el campo.
aquí hay lirios. Aquí hay lirios. Los lirios son tan hermosos. Son en forma de campana para avisar, llamada final, para avisar que Cristo viene. Y también son en forma de, dice aquí, en forma de trompeta, en forma de trompeta, campana y trompeta. Estamos aquí nosotros como trompeta, tocad trompeta en Sión. Somos lirios, aunque no lo crean, somos lirios. Pero necesitamos dar esa flor hermosa, pero al mismo tiempo dar el olor. Un olor fragante, un olor que diga en llamada final, me gusta cómo me siguen alabando, exaltándome y glorificándome. Hubo un tiempo donde yo los conocí a llamada final desde Honduras, porque mi hermano pertenecía en ese entonces al grupo. Mi hermano, por si no lo conocen, Oscar, y todos lo conocen por Oscar Conga, porque tocaba las congas. Entonces, créame que cuando llegaba, porque llegaron a Honduras, y mi hermano me invitó, pero este rebelde no quería ir. Se sentía bien en el mundo, se sentía el fuerte del mundo, y este rebelde no fue. Hoy me arrepiento no haber ido tal vez en aquellos servicios de allá, donde ellos llegaron. Si no estoy mal, Ebenezer creo que fue, allá en Honduras. No quise ir. Pero aquel olor fragante que tiraron ese grupo llamado Inspiración, aún sigue y mejor, y mejorado. Pero hay que volver a la base, hay que volver a edificar una nueva alabanza, a llenarnos de su palabra, a llenarnos de su amor, a llenarnos de su Espíritu Santo. A Carlitos predicaba hace 2 semanas en Didasco, predicaba de la llenura del Espíritu Santo. Muy hermoso. Una cosa es recibir al Espíritu Santo, otra ser lleno de Él. Cuando es lleno uno, se nota, hay amor. Hacemos con amor las cosas. Cuando somos llenos, nos insultan y amén, respondemos amén todavía. O respondemos la tuya, ¿va? No, ¿va? No. O botellita de Jerez, no, ¿va? No tampoco. Con amor, ¿va? Siempre. Y volvemos. El que es lleno del Espíritu Santo, se le nota. Se le nota porque sirve con amor. Y a todo lo que le digan, te toca el baño, Josué. Amén, decía yo. Te toca el parking 5 allá en Inglewood. El que conocía a Inglewood podrá saber quién era el parking 5. Era el parking donde estaban los morenos. Y mandaban a uno. Lo mandaban con aquel radio que parecía casi una de esas de teléfono, aquel radio así. No sé si lo mandaban a uno con eso para tirárselo a los morenos o de protección, no sé, ¿verdad? Y nos daban un foco, así, parecía machete. Y me mandaron, un viernes me dijeron, Josué, llegaste tarde, te toca el 5. Y me tocaba dentro del templo según el sketch, pero por llegar tarde, al 5. Vaya, gloria a Dios, dije yo. Entonces, lo más bonito es que los coordinadores ni le hablaban a uno. De veras, ni le hablaban a uno. Y de repente empiezan allá los morenos. Y se siente el olor a zorrillo. Me entenderán que es zorrillo, ¿va? Y se siente el olor a zorrillo al fondo. Y dije yo, ¿cuándo se van a aprender estos y se van a querer ensayar, ¿va? Con uno? Pero dije yo, bueno, con el foco y el radio yo creo que me bajo 2. Imagínense qué pensamiento, ¿va? Porque como no estaba lleno, había recibido al Señor, sí, pero no estaba lleno.
Cuando de repente le hablé a mi coordinador y le dije, mira, solo estoy yo y solo vas a estar hasta el final, me dijo. Es más, no estás solo, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo. Gloria a Dios, dije yo, amén. La cosa es que se fueron todos los carros y todavía voy de camino y me dice, Josué, ¿ya vienes? Porque va una hermana todavía. Y dije yo, pues yo conté todos los carros. Sí, es que la hermana dice que se estacionó hasta más atrás. Amén, le dije yo, gloria a Dios. Pero como había amor, amén. Como había una base, como había una llenura, ¿verdad? Dije, amén. Cuando nosotros tengamos nuestro tiempo de estar en la comunión con el Espíritu Santo, en la búsqueda del Señor, recordémonos a dónde volver. Cuando estemos pasando necesidades, cuando estemos pasando a cualquier problema, situación, recordémonos quién está con nosotros, quién es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno, porque Él dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra de variación, Él continúa siendo igual. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió para nosotros lo va a cumplir. ¿Cuándo? Al tiempo de Él. No nos desesperemos, no desmayemos, sigamos adelante. A mí me ha costado, pero sé que el Señor siempre ha estado. Y yo sé que a muchos también les ha costado, pero ahí está el Señor con nosotros. Busquemos en su palabra, lavémonos con su palabra, busquémoslo en lo secreto, que Él hará público lo que hacemos en secreto. Queremos ser usados, pero no queremos buscar del Señor. Queremos ser usados, pero no leemos la Biblia. La mayoría de la alabanza, cuando mencionan la alabanza en muchos ministerios, y lo va a notar, gracias a Dios cambiaron acá un poco el sistema, porque antes terminaba la alabanza y todos para atrás, a comer. Hoy no, hoy tienen un asiento todos, ¿va? Donde llegar, porque a la hora que llame el pastor, el de la guitarra llegaba tarde. Necesitaban la trompeta y era el último que llegaba. El del piano se perdía. Andaba tocando y no era el piano precisamente. Entonces necesitamos volver al principio. Mi hermano me decía, ¿sabes cuál fue la base que teníamos nosotros? Es que nos llevaban al monte a orar. ¿A dónde iba Jesús todas las mañanas, todas las noches? A orar, al monte. En el monte Jesús le preguntaba al Padre, ¿qué quieres que haga mañana? No era, Padre, aquí estoy, mira, tengo problemas de dinero, tengo problemas de esto, tengo lo otro, tengo lo aquí, tengo allá. No, Él llegaba a preguntarle, ¿qué quieres que haga mañana? ¿O a dónde quieres que me dirija mañana? ¿O a quién le predico mañana? Nuestra oración va normalmente, me meto, no lo estoy juzgando, me meto. A veces solo es, Padre, dame. Nunca es, a veces, Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Padre, ¿en qué me quieres utilizar hoy? Mira, te tocaba hoy la guitarra, pero como que andas muy mal, desafinado espiritualmente, no tal vez en la técnica, pero sí espiritual. Te voy a mandar atrás, allá backstage a cuidar, pero si yo ni pertenezco a ese departamento, pero ahí te voy a mandar, porque andas mal. No te puedes presentar delante de mí mal. No sé, nuestras vestiduras tienen que estar limpias. Cada servicio, no, cada instante. Pablo dice, orar sin cesar, en todo tiempo. No podemos estar nosotros sin orar, en todo tiempo es de orar. Ay, hermano José, pero necesito cerrar los ojos y ando manejando. No, orar. No dice que interceda, ora. Señor, ayúdame, mira, me viene viendo mal el del carro de la par. Sí, porque viene a 40 y es a 60 que tiene que ir, ¿va? Lo van a ver mal.
andar, hermanos, nuestro caminar, yo quiero pedirles a todos y cada uno de ustedes que seamos lirios, que seamos lirios, que ofrezcamos a nuestro Señor lo mejor, lo mejor. Que tal vez entre semana hemos tenido luchas, pruebas, dificultades, pero el día que vengamos delante del Señor, desde el carro o desde la casa, vengamos preparados. Señor, ¿qué quieres hoy que haga? Perdóname. Haz como tú quieras. Dame tú el pan de cada día. Ayúdame, porque yo no puedo. Y tal vez desde el altar usted está tocando la guitarra, está tocando la batería, y hay uno tal vez que está viéndolo. No viene tal vez vino de mirón ese día, fue el primer día, pero tal vez lo puede impactar usted. No necesariamente el que dirige, tal vez el que está ahí lo puede impactar. Tal vez tocando su piano, cantando, danzando. Puede impactar a muchos. La forma en que se entrega, la forma en que lo da. El mismo Espíritu Santo va a dar eso de mostrarnos a nosotros lo que nosotros hacemos. Seamos lirios, demos ese olor fragante, seamos lirios para darle al Señor lo mejor siempre. Seamos lirios, los lirios del campo, ni Salomón, dijo Jesús, se vistió tal como ellos se vistieron. El lirio del campo no se cosecha, nace. Hoy en Cristo sí nos cosecha Él, pero nacemos en Él, nos crecemos en Él y morimos para Él. Quiero que cierre sus ojos, hermano, ahí donde está, y le diga al Señor: quiero ser un adorador que pueda dar un olor fragante a ti. Ya no quiero salir igual, ya no quiero regresar igual. Ayúdame, Señor amado, a ser diferente. Que en el tiempo en que yo te esté sirviendo, en mi hogar, en mi escuela, en mi trabajo, aún aquí en la iglesia, en la congregación, podamos ser lirios, podamos darte un olor fragante, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Gracias por este momento precioso, Señor. Gracias por permitirnos una vez más poder estar delante de ti, de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque al morir tú rasgaste el velo desde arriba hasta abajo. Y al rasgarlo, Señor, hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de tu gloria. Podemos llegar y sacar virtud de ti. Padre amado, llévanos a esa intimidad contigo. Tal vez nos hemos desviado, tal vez el andar de la vida nos ha quitado esa comunión contigo. Llévanos de nuevo a tu palabra. Inquiétanos de madrugada, inquiétanos de mañana, inquiétanos al mediodía, en la tarde, en la noche. Inquieta nuestro espíritu para que no sigamos igual, Señor. Queremos ser diferentes. Queremos glorificarte, Señor. ¿Cómo vamos a darte nueva alabanza si ni te buscamos, Padre? Perdónanos. Perdónanos porque tal vez no lo hemos hecho bien. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser mejores cada día, a buscarte, a limpiarnos con tu palabra, a llenarnos de ti, a ser mejores en ti, Padre de la gloria. Gracias te damos por esta noche hermosa y preciosa, Señor, que nos has regalado. Gracias, mi Señor amado.
Tuya es la gloria, la honra, mi Señor. Amén.